Álvaro se encontraba en su oficina, en lo alto de uno de los rascacielos más imponentes de Madrid. Desde aquel mirador, la ciudad se extendía ante él como un vasto mar de luces y sombras, un testimonio del progreso y la ambición que había forjado su vida. Sin embargo, a pesar de su éxito como magnate de la tecnología, una profunda sensación de vacío lo envolvía. Era un hombre de negocios, un estratega, pero en su interior el eco de una pérdida resonaba con fuerza. Valeria, su novia, fallecida hacía 2 años. La imagen de su rostro seguía fresca en su memoria, como si el tiempo no hubiera podido borrar la dulzura de su sonrisa ni la calidez de su risa. La había amado con una intensidad que lo había consumido. Y tras su partida, había intentado sumergirse en el trabajo, buscando distracción en contratos y negociaciones, pero el vacío persistía. A menudo se encontraba mirando por la ventana, observando la vida que continuaba sin él, preguntándose si alguna vez podría volver a sentir la felicidad que una vez había tenido. «¿Qué te pasó, Valeria?», murmuró casi sin darse cuenta, mientras sus ojos se perdían en el horizonte. La soledad se había convertido en su compañera, y aunque rodeado de lujos y éxito, su corazón anhelaba algo más que bienes materiales. Un suspiro escapó de sus labios y se giró hacia su escritorio, donde papeles y gráficos se apilaban desordenadamente. La vida continuaba y él debía hacerlo también. Sin embargo, el recuerdo de Valeria siempre le hacía sentir que algo fundamental faltaba. Esa tarde decidió darse un respiro y salir a dar un paseo. La ciudad lo necesitaba. Necesitaba sentir el pulso de la vida que lo rodeaba. Caminó por las calles adoquinadas, con el sonido del tráfico y las conversaciones de la gente llenando el aire. Todo parecía igual, pero él se sentía diferente, distante, como un espectador en su propia vida. Al llegar a un parque, se detuvo para observar a los niños jugar y a las parejas pasear de la mano. Un leve dolor punzante se instaló en su pecho. La imagen de Valeria riendo en un día soleado como aquel le atravesó la mente. Fue entonces cuando la vio. Una figura en la esquina del parque lo llamó la atención. Era una mujer embarazada, vestida con ropas desgastadas y sucias. Su cabello enmarañado caía sobre su rostro y sus ojos, aunque cansados, reflejaban una mezcla de desesperanza y dignidad. Estaba sentada en el suelo con un pequeño cartón que decía: «Por favor, ayúdame». Álvaro sintió un tirón en su corazón. Se acercó lentamente, su mente llena de preguntas sobre su vida y su situación. «¿Hola?», dijo Álvaro, su voz suave pero firme. La mujer levantó la vista, sorprendida. Sus ojos se encontraron y por un instante, el bullicio del parque se desvaneció. «Hola», respondió Clara con un hilo de voz. «¿Necesita algo?». «No, en realidad, soy yo quien debería preguntar eso». «¿Estás bien?», preguntó él, sintiendo una conexión inexplicable. La vulnerabilidad en su mirada lo conmovió. «No, no estoy bien», admitió Clara bajando la mirada. «Estoy luchando por sobrevivir». Álvaro sintió una punzada de compasión. Sin pensarlo 2 veces, sacó su billetera y, después de un momento de duda, le entregó 100 euros. «Toma, esto puede ayudarte», dijo, sintiéndose un poco extraño, pero decidido a hacer algo bueno. Clara lo miró con incredulidad. «¿En serio? Esto es demasiado», dijo, su voz temblando de emoción. «Es solo un gesto. Espero que te ayude a conseguir algo de comida o un lugar donde quedarte», respondió Álvaro, sintiendo que su corazón se ablandaba. «Gracias. No sé cómo agradecerte», dijo ella, sus ojos llenándose de lágrimas. «No tengo a nadie en este mundo». La conversación se detuvo y Álvaro se dio cuenta de que había hecho algo más que simplemente dar dinero. Había visto a una persona, había reconocido su lucha. Se despidió con una ligera sonrisa, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo había hecho una diferencia en la vida de alguien. Sin embargo, cuando se alejó, una sensación extraña lo invadió. Esa mujer no solo era un rostro en la multitud, había algo en ella que lo hacía pensar en Valeria. Quizás era la fragilidad, la lucha, o tal vez el hecho de que, en cierto modo, ambos estaban rotos. Al día siguiente, el recuerdo de Clara aún rondaba por su mente. Era un rostro que había traído consigo una chispa de humanidad en medio de su rutina gris. Sin saber por qué, sentía la necesidad de volver a buscarla. Así fue como, al anochecer, decidió pasear de nuevo por el parque. La brisa era fresca y el cielo se teñía de un hermoso tono naranja. Sin embargo, su búsqueda se vio frustrada al no encontrar a Clara en el mismo lugar.
Continuó caminando, su mente llena de pensamientos sobre su vida y las decisiones que había tomado. Se sentía perdido, como si hubiera estado navegando en aguas turbulentas sin saber hacia dónde dirigirse. La imagen de Clara, con su tristeza y su esperanza, se convirtió en un faro en medio de esa tormenta interna. ¿Por qué me afecta tanto?, se preguntó en voz alta, como si el aire pudiera responderle. Entonces, lo vio. Al fondo, cerca de un banco, Clara estaba sentada, con su mano en su vientre, como si protegiera algo valioso. Su corazón se aceleró. Se acercó lentamente, sintiendo que, de alguna manera, su destino estaba entrelazado con el de ella. «Hola de nuevo», dijo Álvaro, intentando sonar despreocupado. Clara levantó la vista y su rostro se iluminó. «Hola, no esperaba verte aquí otra vez», exclamó ella, su voz llena de sorpresa y gratitud. «Quería saber cómo estabas, si habías podido conseguir algo de comida», dijo él, sintiéndose más seguro ahora. «Sí, gracias a ti. Compré algo de comida y un poco de agua. Estaba tan desesperada», respondió Clara, sus ojos brillando con sinceridad. «Me alegra saberlo», dijo Álvaro, sintiendo el peso de su propia soledad disminuir. «¿Tienes algún lugar donde quedarte?» «No, estoy sola. No tengo a nadie». La voz de Clara se rompió ligeramente, y Álvaro sintió un impulso de protegerla. «Si necesitas ayuda, hay organizaciones que podrían ofrecerte refugio. Puedo ayudarte a encontrarlas», ofreció Álvaro, sintiendo que su vida había tomado un rumbo inesperado. «Eso sería maravilloso», dijo Clara, su voz temblando de emoción. «Pero no quiero ser una carga. Todos necesitamos ayuda en algún momento. Permíteme hacer esto por ti», insistió Álvaro, sintiendo que su propósito comenzaba a renacer. Mientras conversaban, la conexión entre ellos se fortalecía. Álvaro se dio cuenta de que había encontrado en Clara una especie de reflejo de sus propios miedos y anhelos. Ella era un recordatorio de lo que significaba la lucha, y por un momento, su dolor compartido les unió de una manera indescriptible. «¿Sabes? A veces pienso que la vida nos pone en situaciones difíciles para enseñarnos algo», dijo Clara, su mirada distante, como si recordara un pasado doloroso. «Tal vez tienes razón», respondió Álvaro, sintiendo que había más en la historia de Clara de lo que ella dejaba entrever. «Quizás, al final, todo esto tiene un propósito». Ambos se quedaron en silencio, compartiendo un momento que parecía trascender el tiempo y el espacio. Álvaro entendía que su vida había cambiado en ese instante. Clara no solo había sido una desconocida en apuros. Era una puerta abierta a una nueva posibilidad, una oportunidad para redescubrirse a sí mismo. Sin saberlo, aquel encuentro marcaría el inicio de un camino que los uniría de formas que nunca habrían anticipado. Álvaro se encontraba en su elegante oficina. El sonido monótono de su ordenador y el murmullo distante de la ciudad le resultaban cada vez más ajenos. Desde que había decidido ayudar a Clara, sus pensamientos se habían tornado más oscuros, como si una sombra se hubiera instalado en su mente. Se levantó de su silla y miró por la ventana, observando el bullicio de la vida urbana, la gente que pasaba, ajena a sus cavilaciones. El gesto de haberle dado dinero a una desconocida le había dejado un sabor agridulce en la boca, un eco de su propia soledad. Decidió investigar más sobre Clara. Buscó en Internet, como haría con cualquier asunto que le interesara. Sin embargo, lo que encontró no era más que un reflejo de las dificultades que había enfrentado. Clara, según los escasos artículos y reportes de noticias, había tenido una vida marcada por la tragedia. Desde su infancia, había sido víctima de abusos y maltratos, y el embarazo que ahora llevaba era, lamentablemente, el resultado de una violación. Álvaro sintió que una punzada de dolor se instalaba en su pecho al leer sobre su vida. Era un relato de desesperación y sufrimiento que lo tocaba de maneras que no podía explicar. En una de las noticias, se mencionaba que Clara había estado en un refugio para mujeres embarazadas, pero que había desaparecido de allí en circunstancias misteriosas. Esa noticia resonó en su mente, y se sintió obligado a hacer algo más por ella. «No puedo dejar que esto se quede así», murmuró para sí mismo, decidido a encontrar una forma de ayudarla. Mientras tanto, Clara, por su parte, había utilizado el dinero que Álvaro le había dado para comprar comida y medicinas, pero a pesar de la necesidad satisfecha, se sentía más perdida que nunca. Se encontraba en un pequeño y desapercibido refugio,
donde el olor a humedad y el eco de las conversaciones distantes le recordaban la fragilidad de su situación. Observaba a las otras mujeres, algunas con bebés en brazos, y sentía que no encajaba en ese mundo. Era como si el dinero no hubiera hecho más que abrir una puerta, y al cruzarla, se sintiera aún más sola. Una tarde, mientras masticaba un trozo de pan duro, su mente divagó. En su interior, luchaba con la realidad de su embarazo. Había días en los que anhelaba tener un futuro brillante, y otros en los que deseaba simplemente desaparecer. ¿Qué haré cuando el bebé nazca?, pensaba con angustia, sin encontrar respuesta. Se dio cuenta de que la conexión que había sentido con Álvaro era algo nuevo para ella, pero también aterrador. No sabía si podría confiar en él, a pesar de su gesto de generosidad. Fue entonces cuando Álvaro decidió visitar el refugio. Había esperado el momento adecuado, y ahora, armado con una determinación renovada, se dirigió a la dirección que había encontrado. La ruta era familiar, pero sus pensamientos estaban en el futuro que podría tener Clara. Si logro encontrarla, tal vez pueda hacer una diferencia, se dijo, mientras el taxi lo dejaba frente a un edificio desgastado, donde la pintura se estaba descascarando y la entrada estaba flanqueada por un par de plantas marchitas. Al entrar, fue recibido por una mujer de mediana edad que olfateaba una mezcla de desconfianza y curiosidad. «¿En qué puedo ayudarle?», preguntó, con una ceja levantada. «Busco a Clara. La vi hace unos días y me gustaría ayudarla», explicó Álvaro, tratando de sonar convincente. «Clara no está aquí», respondió la mujer, cruzando los brazos. «Desapareció hace un par de días. Nadie sabe a dónde se fue». El corazón de Álvaro se hundió. ¿Desapareció? «Pero, ¿cómo es posible? ¿No hay alguna manera de encontrarla?». La mujer lo miró con compasión. «Las personas en situaciones difíciles a veces buscan escapar. No es inusual. Tal vez necesite un tiempo a solas». Álvaro se sintió impotente. «No puedo dejar que esto termine así. Debo encontrarla», dijo, decidido, mientras su mente corría con posibles lugares donde podría estar. Mientras tanto, Clara había vagado sin rumbo por la ciudad. La soledad la envolvía como un manto pesado. Se sentó en un parque, observando a los niños jugar y a las familias disfrutar del día. La imagen de Álvaro apareció en su mente y se preguntó si realmente había sido genuino en su intención de ayudarla. ¿Qué pasaría si él la encontraba de nuevo? ¿La aceptaría con su historia, con su carga? Su mente estaba llena de preguntas que no podía responder. La noche se cernía sobre la ciudad y con ella llegaba el frío. Clara se acurrucó en un rincón, abrazándose las piernas, tratando de ahuyentar el escalofrío que la invadía. «¿Por qué me pasa esto?», susurró, sintiendo que la vida, con todas sus injusticias, la había dejado en un lugar oscuro. Álvaro, por su parte, no se rendía. Salió del refugio decidido a buscarla en otros lugares que podría haber frecuentado. Caminó por calles que conocía, pero también por aquellas que le eran ajenas. Preguntó a gente en cafés y tiendas describiendo a Clara, pero las respuestas eran escasas y desalentadoras. «Lo siento, no la he visto», decía un hombre mayor que vendía flores. «Pero hay muchas mujeres en la calle. A veces es difícil distinguirlas». Cada negativa le pesaba más, y la culpa comenzó a asomarse en su mente. «¿Por qué no hice más por ella desde el principio?», se reprochaba. «Si tan solo hubiera estado más atento». La búsqueda se tornó en una especie de obsesión. Álvaro sabía que no podía desistir. Era como si, de alguna manera, su futuro dependiera de encontrar a Clara. La imagen de su rostro, la gratitud en sus ojos cuando le entregó el dinero, se repetía en su mente como un eco interminable. Sin embargo, el destino tenía sus propios planes. Mientras continuaba su búsqueda, una voz familiar lo interrumpió. «¿Eres tú, Álvaro?». Se giró y se encontró con un antiguo colega, Ricardo, que le preguntó qué le había llevado a esas calles. Álvaro, sin pensarlo, le habló de Clara y de su deseo de ayudarla. Ricardo lo escuchó con atención, pero su rostro se tornó serio al finalizar. «Álvaro, ten cuidado. Te estás metiendo en aguas peligrosas. No todas las historias tienen un final feliz. Quizás deberías dejarlo estar», sugirió Ricardo con un dejo de preocupación. «No puedo. Ella necesita ayuda y yo no puedo quedarme de brazos cruzados», respondió Álvaro, con una determinación que sorprendió incluso a sí mismo. «Está bien, amigo. Solo ten cuidado. La vida puede ser más complicada de lo que parece», advirtió Ricardo, antes de marcharse, dejando a Álvaro con un nudo en el estómago. Así,
Entre la búsqueda y la autocrítica, el destino de ambos personajes se entrelazaba en un hilo invisible, marcando el inicio de una conexión que cambiaría sus vidas para siempre. Álvaro caminaba por las calles de la ciudad con el corazón en un puño. La preocupación por Clara lo consumía, transformando su habitual determinación en una inquietud palpable. Había pasado días desde que la había visto por última vez, y a pesar de su éxito en el mundo empresarial, se sentía completamente impotente. Cada esquina, cada callejuela le recordaba a la mujer que había cruzado brevemente su camino y que ahora parecía haberse desvanecido. ¿La has visto? Es una mujer embarazada, su cabello es castaño, algo desaliñada, preguntó a una mujer que vendía flores en una esquina. Ella levantó la vista, sorprendida por la repentina intrusión en su rutina. «Lo siento, joven. No he visto a nadie así en días», respondió con una voz suave, pero Álvaro notó una chispa de compasión en sus ojos. «Pero no pierdas la esperanza. La ciudad a veces es un laberinto, y las personas pueden estar en cualquier lugar». «Gracias», murmuró Álvaro, sintiendo que su búsqueda era más una cacería de sombras. Caminó hacia el parque donde había visto a Clara por primera vez, imaginando que tal vez la suerte le sonreiría allí. Sin embargo, el parque estaba vacío, y los bancos estaban ocupados por personas que parecían ajenas a su tormento. Se sentó en uno de los bancos y cerró los ojos, recordando el momento en que le dio el dinero. La gratitud que había visto en los ojos de Clara lo había conmovido. ¿Por qué no había hecho más en ese momento? ¿Por qué no había preguntado más sobre su vida? La culpa lo asediaba, y cada pregunta que surgía solo aumentaba su frustración. «¿Qué te pasa, amigo?», preguntó un hombre que se sentó a su lado. Era un hombre mayor, con un rostro marcado por la vida y una mirada comprensiva. «Pareces perdido en tus pensamientos». «Estoy buscando a una mujer», confesó Álvaro, sintiendo que era un alivio compartir su carga. «Una mujer embarazada. No sé mucho sobre ella, pero estoy preocupado». «Lo he visto antes», dijo el hombre, encendiendo un cigarrillo. «A veces la gente se pierde y no quiere ser encontrada, pero sabes, no te desanimes. Hay quienes necesitan ayuda, pero no siempre saben cómo pedirla». «¿Y qué hago entonces?», preguntó Álvaro frustrado. «No puedo simplemente rendirme, siento que debo ayudarla». «Entonces sigue buscándola», respondió el hombre con una sonrisa. «No te detengas. A veces las respuestas están más cerca de lo que creemos». Con esas palabras resonando en su mente, Álvaro se levantó del banco decidido a no rendirse. Decidió visitar algunos de los lugares que había investigado como refugios y centros comunitarios. Por cada lugar que visitaba, sentía que la posibilidad de encontrar a Clara se esfumaba un poco más, pero el deseo de ayudarla lo mantenía en movimiento. En uno de esos centros, una trabajadora social lo miró con interés cuando mencionó a Clara. «Sí, la conocemos», dijo la mujer, con un tono de voz que mezclaba preocupación y tristeza. «Ha estado aquí en varias ocasiones, pero últimamente no hemos sabido de ella. La situación es complicada. A veces, las personas simplemente se van». «¿Por qué?», preguntó Álvaro, sintiendo que su corazón se encogía. «¿Por qué no pueden quedarse y recibir ayuda?». «Es miedo», explicó la trabajadora social. «El miedo a ser juzgados, a volver a caer en el mismo ciclo. Algunos simplemente no creen que haya esperanza para ellos». Las palabras resonaron en la mente de Álvaro mientras abandonaba el centro. ¿Era eso lo que le había pasado a Clara? ¿El miedo la había empujado a desaparecer? Se sintió impotente. Tenía todo el dinero del mundo, pero no podía comprar la paz interior que ella necesitaba. Mientras tanto, Clara se encontraba en un lugar oscuro, en una esquina sombría de la ciudad que había aprendido a evitar. La noche era fría y el viento helado le cortaba la piel. El bebé en su vientre pateaba suavemente, como si sintiera su angustia. Se abrazó las rodillas, tratando de encontrar un poco de calor en su propia tristeza. Había estado huyendo de su pasado, buscando un lugar donde el dolor no la alcanzara, pero la realidad era que no podía escapar de sí misma. «¿Por qué no puedo simplemente olvidarlo?», susurró al aire, su voz quebrada por la desesperación. Recordaba el rostro del agresor, la noche oscura y el grito de su hermana. La culpa la invadía, y una parte de ella sentía que no merecía el apoyo de nadie, que su vida estaba manchada para siempre. «¿Quieres un poco de café?», le preguntó una voz a su lado. Un hombre de aspecto desaliñado le ofrecía una taza de cartón. Clara lo miró con desconfianza, pero el aroma del café caliente la atrajo.
Aceptó con un gesto tímido. Gracias, murmuró tomando un sorbo. No debería aceptar nada de ti. ¿Por qué no? Todos estamos en la misma lucha, respondió él encogiéndose de hombros. A veces un gesto amable puede cambiar el día de alguien. ¿Y qué hay de ti? ¿Cómo estás lidiando con esto? Clara preguntó, sus ojos llenos de curiosidad. Aunque su vida estaba llena de sombras, había algo en ese desconocido que le daba una pizca de esperanza. Luchando, como todos, dijo el hombre mirando al horizonte. A veces me despierto y creo que hoy será diferente, pero la vida es dura. Sin embargo, sigo buscando. Siempre hay una razón para seguir. Clara sintió que esas palabras resonaban en su interior. ¿Y si había una razón para seguir adelante? ¿Y si tal vez podía enfrentar su pasado en lugar de huir de él? Mientras tanto, Álvaro continuaba su búsqueda, cada vez más decidido. Había llamado a amigos, preguntado a conocidos, incluso había publicado en redes sociales. Nada parecía funcionar, y la desesperación comenzaba a apoderarse de él. En una conversación con un amigo de la infancia se sinceró. ¿Sabes? Nunca pensé que me sentiría así por alguien que apenas conozco. Pero no puedo dejar de pensar en ella. Quiero ayudarla, pero no sé cómo, confesó Álvaro, sintiendo que su corazón se abría al compartir sus emociones. Tal vez lo que necesitas es simplemente encontrarla, Álvaro, sugirió su amigo. A veces la gente necesita saber que hay alguien ahí para ellos. A veces todo lo que se necesita es un poco de esperanza. Pero, ¿y si no la encuentro? ¿Y si se pierde para siempre?, preguntó, sintiendo la angustia apoderarse de su voz. Entonces, al menos habrás intentado. Eso es lo que importa, respondió su amigo con firmeza. No te rindas. La vida es así, llena de sorpresas. A veces, la respuesta que buscas está justo delante de ti. Con esas palabras en mente, Álvaro decidió que no podía rendirse. Salió a la calle una vez más, con la esperanza renovada. La ciudad lo rodeaba con su bullicio habitual, pero él estaba decidido a encontrar a Clara, a ofrecerle la ayuda que tanto necesitaba. La búsqueda no solo era por Clara, sino también una forma de redención para él mismo. A medida que las horas se convertían en días, sintió que su vida había tomado un nuevo rumbo. Había encontrado un propósito en su búsqueda y, de alguna manera, eso lo hacía sentir más vivo que nunca. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, mientras Álvaro se encontraba en el centro comunitario, rodeado de gente que buscaba mejorar sus vidas. Sin embargo, su mente estaba lejos de los talleres de formación y las charlas motivacionales. La búsqueda de Clara había consumido sus pensamientos y, al parecer, había dado sus frutos. Un voluntario del centro se le acercó, con una expresión seria y preocupada. ¿Eres Álvaro?, preguntó el hombre, que vestía una camiseta con el logotipo del centro. Sí, soy yo, respondió Álvaro, sintiendo un leve escalofrío recorrer su espalda. He escuchado que estás buscando a una mujer llamada Clara. La han visto en el cementerio, junto a la tumba de una mujer llamada Valeria. El nombre resonó en la mente de Álvaro como un eco distante. Su corazón se aceleró. Clara estaba en el cementerio, justo al lado de la tumba de su difunta amada. La mezcla de preocupación y curiosidad lo llevó a actuar sin pensar. Se despidió rápidamente del voluntario y se dirigió a la salida, con la mente centrada en la imagen de Clara, esa mujer que había cruzado su camino de manera inesperada. Cuando llegó al cementerio, la atmósfera cambió. El silencio era abrumador, interrumpido solo por el susurro del viento entre los árboles. Las lápidas, con sus inscripciones desgastadas por el tiempo, parecían contar historias de vidas pasadas. Álvaro se sintió atrapado entre el deseo de encontrar a Clara y el recuerdo de Valeria, cuya ausencia aún lo atormentaba. Caminó despacio entre las tumbas, buscando alguna señal de la mujer que había cruzado su vida como un rayo en la tormenta. Finalmente, la vio. Clara estaba de pie frente a una tumba, con la cabeza baja, como si estuviera sumida en pensamientos profundos. La distancia le impedía ver a quién pertenecía la lápida, pero su presencia era suficiente para que el corazón de Álvaro latiera con fuerza. Se acercó lentamente, sintiendo una mezcla de emoción y temor. No sabía cómo reaccionaría Clara al verlo, ni qué palabras podrían salir de sus labios. «Clara», murmuró apenas audiblemente. Ella levantó la vista, sorprendida, y sus ojos se encontraron. En ese instante, el mundo a su alrededor se desvaneció.
Todo lo que había vivido en las últimas semanas se redujo a esa conexión visual, cargada de preguntas no formuladas y emociones reprimidas. Clara parecía un reflejo de su propia tristeza, su rostro marcado por la lucha y el sufrimiento. ¿Álvaro?, preguntó ella, su voz temblando ligeramente. «Sí, soy yo. Te he estado buscando», respondió él, intentando mantener la calma. Clara bajó la mirada hacia la tumba y con una tristeza palpable en su voz dijo: «Vine a visitar a mi hermana. Murió durante el parto. Nunca pude perdonarme por no haber estado ahí para ayudarla». Las palabras de Clara atravesaron el corazón de Álvaro como un puñal. La historia que ella compartía era un eco de su propia pérdida, un recordatorio de las decisiones que habían cambiado sus vidas para siempre. Se acercó un poco más, sintiendo la necesidad de ofrecer consuelo. «Lo siento mucho, Clara. No sabía», dijo Álvaro, pero las palabras se desvanecieron en el aire. Ella lo miró nuevamente, esta vez con lágrimas en los ojos. La vulnerabilidad en su expresión era desgarradora. Álvaro sintió un impulso casi incontrolable de abrazarla, de compartir su dolor, pero se detuvo a tiempo, consciente de que necesitaba ser cauteloso. «A veces siento que no tengo derecho a estar triste», continuó Clara mientras una lágrima se deslizaba por su mejilla. «La vida me ha dado tantas oportunidades y sin embargo, aquí estoy, sola y perdida». «No estás sola», dijo Álvaro con firmeza. «Estoy aquí para ayudarte. Quiero que sepas que no tienes que cargar con esto sola». Clara asintió, pero su mirada seguía perdida en la lápida. Era evidente que sus pensamientos eran un laberinto del que no sabía cómo escapar. Álvaro, sintiendo la necesidad de romper el silencio, preguntó: «¿Puedo saber más sobre tu hermana?». Ella respiró hondo, como si cada palabra que iba a pronunciar pesara en su pecho. «Se llamaba Ana, era todo lo que tenía», respondió, su voz temblando. «Me prometí a mí misma que nunca más dejaría que alguien a quien amo sufriera por mi culpa. Pero aquí estoy, cargando con esta culpa todos los días». La conversación se tornó más profunda, y Álvaro se dio cuenta de que cada palabra que intercambiaban era como un hilo que los unía, tejido por sus respectivas historias de dolor y pérdida. Se sentaron en un banco cercano, y la atmósfera se volvió más íntima. «¿Y qué pasó con el bebé?», preguntó Álvaro con suavidad. Clara se quedó en silencio un momento, mirando hacia el horizonte, donde el sol ya comenzaba a ocultarse. Finalmente habló: «No sé si podré mantenerlo. A veces siento que no tengo nada que ofrecerle, que no puedo ser la madre que necesita. No puedo permitir que sufra como yo he sufrido». Álvaro sintió una punzada de tristeza ante la vulnerabilidad de Clara. Era evidente que su vida había estado marcada por el dolor, y la idea de traer a un niño a ese mundo la llenaba de miedo. «Clara, todos enfrentamos dificultades. No tienes que enfrentarlo todo sola. Hay recursos, personas que pueden ayudarte. Yo quiero ayudarte», dijo, sintiendo que las palabras salían de su corazón. Ella lo miró, sus ojos llenos de dudas y esperanza a la vez. «¿Por qué te importa tanto? Apenas nos conocemos». «Porque creo que todos merecemos una segunda oportunidad», respondió Álvaro con sinceridad. «Yo también he estado perdido alguna vez, y quizás, solo quizás, podamos ayudarnos mutuamente a encontrar el camino». Clara sonrió débilmente, una chispa de esperanza brillando en su mirada. Sin embargo, el peso de su pasado aún la mantenía cautiva. Mientras el viento soplaba suavemente, Álvaro sintió que el momento se volvía cada vez más significativo, como si el universo hubiera conspirado para reunirlos en aquel lugar. «¿Qué harás ahora?», preguntó él, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. «No lo sé, solo quiero encontrar un lugar seguro para mi bebé, un lugar donde pueda ser feliz», respondió Clara, su voz ahora más firme. Álvaro sintió que su corazón se llenaba de determinación. Quería ayudar a Clara a encontrar ese lugar seguro, no solo por ella, sino también por el futuro que podría tener su hijo. La conexión entre ellos había crecido a través del dolor, y ahora sentía que era su responsabilidad hacer algo al respecto. «Podemos buscar juntos», ofreció con una sonrisa alentadora. «Te ayudaré a encontrar lo que necesites. No tienes que hacerlo sola». Clara lo miró a los ojos, y en ese momento, ambos comprendieron que sus vidas estaban entrelazadas de formas que nunca habrían imaginado. A pesar de las sombras que los rodeaban, había una luz tenue, una chispa que podía crecer si se alimentaba con confianza y esperanza.
El cementerio, que había sido un lugar de luto, se estaba convirtiendo en un espacio de renacimiento para ambos. Mientras el sol se ocultaba completamente, Álvaro se dio cuenta de que había encontrado algo que había estado buscando durante mucho tiempo, una razón para volver a creer en la vida. En ese instante supo que su viaje con Clara apenas comenzaba, y que juntos podrían enfrentar los desafíos del pasado y construir un futuro lleno de posibilidades. Clara se quedó paralizada al reconocer a Álvaro. Los ojos de ambos se encontraron en un instante que parecía eterno. Su corazón latía con fuerza. Una mezcla de sorpresa y miedo llenaba el aire entre ellos. No sabía qué decir. Las palabras se agolpaban en su garganta mientras una sensación de desasosiego la invadía. Álvaro, por su parte, sintió que el tiempo se detenía. Había estado buscando a esta mujer, la había imaginado en innumerables ocasiones desde su primer encuentro. Y ahora, aquí estaba, frente a él, en un lugar tan cargado de significados. «¿Clara?», logró articular Álvaro, su voz sonando casi como un susurro. Ella asintió lentamente, incapaz de pronunciar una sola palabra. La tristeza en sus ojos era palpable. En ese momento, el cementerio, con su atmósfera melancólica, se convirtió en un escenario para sus sentimientos más profundos. Las flores marchitas que adornaban las tumbas parecían un reflejo de las vidas que habían dejado de existir, y el viento que soplaba suavemente parecía llevarse los susurros de historias no contadas. «¿A quién estás visitando?», preguntó Álvaro, esperando que su voz sonara más firme de lo que realmente se sentía. Quería romper el silencio. Quería que Clara supiera que estaba allí para ayudarla, que no había dejado de pensar en ella desde aquel día en el parque. Clara tragó saliva. Su mirada se desvió hacia la tumba frente a ella. «Es la tumba de mi hermana», dijo, su voz temblando. «Murió durante el parto. Nunca pude perdonarme por no haber estado allí para ella». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, y su fragilidad se hizo aún más evidente. Álvaro se sintió herido al ver su dolor, como si cada lágrima que caía fuera un puñal que atravesaba su propio corazón. «Lo siento mucho», respondió Álvaro, su voz entrecortada por la emoción. «No sabía que tenías una hermana. Debió ser muy duro para ti». Se acercó un poco más, sintiendo que la distancia entre ellos se hacía insostenible. Quería ofrecerle consuelo, pero no sabía cómo. «¿Te gustaría hablar de ello?». «¿Hablar?», repitió Clara, como si la idea le resultara extraña. «No sé si hay algo que decir, solo me siento tan perdida. Mi hermana era todo para mí. Siento que la traicioné al no poder ayudarla». Su mirada se perdió en el horizonte, como si buscara respuestas entre las sombras de los árboles. «Clara, no te culpes. No pudiste controlar lo que pasó. A veces la vida nos coloca en situaciones que no podemos cambiar. Lo importante es cómo seguimos adelante». Álvaro intentó transmitirle un poco de esperanza, aunque él mismo se sentía atrapado en su propio laberinto de errores y remordimientos. «¿A dónde se supone que debo ir ahora?», Clara preguntó, su voz casi un susurro. «No tengo un hogar, ni un lugar al que pertenezca. Todo lo que conocía se desvaneció con su muerte». Su sinceridad golpeó a Álvaro como un rayo, dándole una nueva perspectiva sobre la fragilidad de la vida. Yo puedo ayudarte», dijo, su voz firme y decidida. «No tienes que estar sola en esto. Podemos encontrar una manera de salir adelante juntos». El compromiso en sus palabras era genuino, y aunque sabía que su vida estaba llena de complicaciones, sentía que debía hacer algo por ella. Aquel encuentro no era solo un giro del destino, era una oportunidad para redimirse, para cambiar el rumbo de sus vidas. ¿Juntos? Clara lo miró con incredulidad. «¿Qué sabes de mí? De lo que he pasado. No soy una buena compañía, Álvaro. Solo traigo problemas». Su tono era de desconfianza, como si el dolor de su vida la hubiera hecho desconfiar de la bondad ajena. «Lo sé», admitió Álvaro. «Pero también sé que todos enfrentamos batallas. Te vi en el parque y sentí que había algo en ti que merecía ser salvado. No puedo cambiar tu pasado, pero quiero ayudarte a construir un futuro». Sus palabras estaban impregnadas de sinceridad, y por un momento, Clara sintió que tal vez, solo tal vez, había una luz al final de su oscuro túnel. «Pero, ¿y si te decepciono? ¿Y si te arrepientes de ayudarme?», ella cuestionó, su voz aún llena de dudas. Era una mujer que había aprendido a vivir en la desconfianza, y el miedo a ser lastimada de nuevo la mantenía alerta. «Entonces me decepcionaría a mí mismo», respondió Álvaro con una sonrisa tímida.
pero estoy dispuesto a correr el riesgo. Todos merecemos una segunda oportunidad, Clara, incluso tú. Con cada palabra sentía que la conexión entre ellos se fortalecía como si sus almas estuvieran entrelazadas en un tejido invisible. Clara cerró los ojos, sintiéndose abrumada por la mezcla de emociones que la invadían. La tristeza, la esperanza, el miedo y la gratitud se entrelazaban en su interior. «No sé si estoy lista para eso», murmuró, pero en su corazón una pequeña chispa de esperanza comenzaba a encenderse. «Solo tómalo un día a la vez», sugirió Álvaro. «Podemos comenzar con algo simple. ¿Te gustaría que te acompañara un rato? Podemos hablar o simplemente disfrutar del silencio. No tienes que decidir ahora mismo». Clara lo miró a los ojos, buscando sinceridad en su mirada. Allí encontró no solo compasión, sino también una fuerza que la invitaba a dar un paso hacia lo desconocido. «¿Está bien?», dijo con voz temblorosa. «Me gustaría eso». Ambos se sentaron en el césped, junto a la tumba de su hermana. La tarde caía lentamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, un espectáculo natural que parecía abrazar el dolor de Clara y la esperanza de Álvaro. Mientras cosueños, el cementerio se transformó en un refugio donde dos almas perdidas comenzaban a encontrarse. «¿Sabes? A veces pienso que las personas que hemos perdido nos siguen guiando», comentó Álvaro, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. «Tal vez tu hermana esté cuidándote, guiándote hacia un nuevo camino». Clara sonrió, una sonrisa tímida pero sincera. «Nunca lo había pensado así. Tal vez necesite creer en eso. Tal vez necesite creer que puedo ser más que mi dolor». «Es un buen comienzo», dijo Álvaro, sintiendo que su propio corazón se llenaba de una calidez que no había experimentado en años. «Estamos aquí, en este momento, y eso es lo que importa». La tarde continuó su curso, y mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Clara y Álvaro compartieron más que palabras. Compartieron esperanzas, miedos y la promesa de un nuevo comienzo. La vida, con sus giros inesperados, les había unido en un cementerio, un lugar de despedidas, pero también un espacio para sanar y renacer. Álvaro se quedó paralizado, las palabras de Clara resonando en su mente como un eco ensordecedor. Valeria estaba presente, pensó, incapaz de procesar la revelación. Su corazón latía con fuerza, y una mezcla de dolor y confusión llenaba su pecho. La mujer frente a él, tan vulnerable y herida, había estado conectada a su difunta amada de una manera que jamás habría imaginado. A cada instante, el peso de las decisiones que había tomado en su vida se hacía más evidente. Clara, con sus ojos llenos de lágrimas, parecía vulnerable y fuerte al mismo tiempo. Su rostro reflejaba un cúmulo de emociones que Álvaro no podía descifrar. La angustia que había sentido por el pasado la había llevado a un rincón oscuro, mientras que la presencia de Álvaro parecía ofrecerle un rayo de esperanza. Pero, por otro lado, el miedo a lo desconocido la mantenía a la defensiva. ¿Cómo puede ser?», preguntó Álvaro, su voz temblando ligeramente. «¿Qué sucedió esa noche?». Clara se mordió el labio inferior, buscando las palabras adecuadas para compartir un recuerdo que le había atormentado durante años. Finalmente habló, su voz suave pero cargada de dolor. «Esa noche», empezó, su mirada perdida en el horizonte. «Estaba en una fiesta, una celebración con amigos. Nunca imaginé que terminaría de esa manera. Valeria estaba allí, pero no pudo ayudarme. Fue tan rápido. No sé cómo sucedió, pero ella trató de defenderme. Hizo una pausa, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. No pude protegerme. Me sentí tan sola, tan perdida». Álvaro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La imagen de Valeria, siempre tan fuerte y decidida, intentando ayudar a alguien en apuros, lo llenó de una tristeza profunda. Era como si el universo le estuviera revelando conexiones que nunca había considerado. «No», murmuró en un intento de aferrarse a la esperanza. «No pudo haber sido así. Valeria siempre fue un faro de luz». Clara lo miró. Su expresión era un reflejo de comprensión y dolor compartido. «A veces incluso los faros se apagan, Álvaro. A veces no pueden salvar a todos». Antes de que Álvaro pudiera responder, un grupo de personas apareció en la entrada del cementerio. La risa y los murmullos resonaban en el aire, y la atmósfera cambió de inmediato. Clara palideció,
Sus ojos se abrieron en una mezcla de miedo y pánico. No, Susurró, apartándose de Álvaro, como si la multitud pudiera arrastrarla de nuevo a su oscuro pasado. «Espera, Clara», gritó Álvaro extendiendo la mano hacia ella. Pero ya era demasiado tarde. La multitud se acercó y Clara se desvaneció entre las sombras de los visitantes despreocupados. Álvaro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La confusión lo invadió y un desesperado impulso de encontrarla creció en su interior. Se abrió camino entre la multitud, pero cada vez que creía ver su silueta, se daba cuenta de que era solo una ilusión. Las risas y conversaciones a su alrededor se convirtieron en un murmullo distante, mientras su mente giraba en torno a la revelación que acababa de recibir. Clara, no, Gritó, pero su voz se perdió entre el bullicio. Mientras corría, una mano lo detuvo. Álvaro se dio la vuelta, encontrándose cara a cara con un hombre de aspecto enigmático. Vestía un abrigo oscuro y su mirada era intensa, como si conociera secretos que el resto del mundo ignoraba. «Tienes que escucharme», dijo el hombre, su voz grave y seria. «Tu vida y la de ella están a punto de cambiar para siempre». Álvaro frunció el ceño, incapaz de procesar por completo lo que estaba sucediendo. «¿Quién eres? ¿Qué sabes de Clara?», preguntó, su voz temblando entre la confusión y la desesperación. «No hay tiempo para explicaciones largas», respondió el hombre, mirando hacia la multitud que seguía dispersándose. «Lo que está en juego es más grande de lo que imaginas». Álvaro sintió su corazón latir con fuerza. La urgencia en la voz del extraño resonaba en su interior. «¿Qué quieres decir?», insistió, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. «Valeria no solo fue un faro para ti, su luz también se extiende a otros. Clara no es una simple coincidencia en tu vida. Su destino está entrelazado con el tuyo de maneras que aún no comprendes». El hombre hizo una pausa, observando a Álvaro con una intensidad penetrante. «Tienes que encontrarla, no solo para salvarla a ella, sino también para salvarte a ti mismo». Las palabras del extraño resonaron en su mente. Álvaro no solo buscaba a Clara por compasión. Había una conexión más profunda, algo que lo llamaba a actuar. Sin embargo, las dudas comenzaron a surgir. ¿Cómo podía ayudar a alguien que había estado tan lejos de su mundo? ¿Era realmente el hombre que podía cambiar el destino de Clara? El misterioso hombre pareció leer sus pensamientos. «Tienes que dejar de lado tus miedos, Álvaro. Solo así podrás descubrir la verdad». Con un gesto, el hombre señaló la salida del cementerio, como si instara a Álvaro a seguir un camino que aún no había tomado. Álvaro, aún confundido, sintió que una chispa de determinación comenzaba a arder en su interior. «¿Dónde está Clara?», preguntó, su voz cargada de resolución. «Tienes que seguir tu corazón. Ella está más cerca de lo que piensas, pero debes estar dispuesto a enfrentarte a los fantasmas del pasado», respondió el hombre, antes de desaparecer entre la multitud. Álvaro se quedó solo, la brisa fresca acariciando su rostro mientras su mente se llenaba de preguntas. Tenía que encontrar a Clara. La conexión que compartían, aunque frágil, era innegable. Y ahora, con la revelación de su vínculo con Valeria, sentía que su destino estaba inexorablemente ligado al de ella. Con una nueva determinación en su corazón, se dirigió hacia la salida del cementerio, listo para enfrentar lo que viniera. La búsqueda de Clara no era solo un acto de compasión, era una búsqueda de redención, de descubrir la verdad que había estado escondida en las sombras de su vida. Mientras se adentraba en la ciudad, las luces brillantes y los sonidos familiares lo rodeaban, pero todo parecía diferente. Cada paso lo acercaba más a las respuestas que necesitaba y a la conexión que había estado buscando. Clara era su oportunidad de sanar, de reconstruir lo que había perdido, y estaba decidido a no dejar que esa oportunidad se desvaneciera. A medida que la noche caía, Álvaro se sintió más fuerte y más resuelto que nunca. El destino lo había llevado hasta allí, y no iba a dar la espalda a lo que estaba destinado a ser. Clara, con su historia de dolor y lucha, era ahora parte de su vida. Y juntos, tal vez pudieran encontrar la luz que ambos habían perdido.